Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión, uno de los temas que veremos es la ética aplicada al análisis de datos, y no puedo estar mejor acompañada que por Jorge Alberto Martínez, Legal y Compliance Consul de Terumo, México. Bienvenido, Jorge Alberto. Gracias, Jimena. Un gusto estar con ustedes. No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Antes que nada, quiero presentarte a toda la comunidad porque Jorge Alberto Martínez es graduado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido letrado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en la Ciudad de México y actualmente es Compliance Officer de Terumo, pero anteriormente trabajó como Compliance Officer Legal Head de Merck Centroamérica y México. Terumo es una compañía de distribución de aparatología médica de última generación y con quien abordamos el tema de la ética aplicada al análisis de datos, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge Alberto, por haber aceptado esta invitación y sobre todo por haber propuesto este tema que la verdad es que es más que innovador hoy en día con las tendencias que genera Compliance, ¿no? Claro, a ti, Jimena, gracias por la invitación y a tu audiencia por el espacio. Es un tema interesantísimo, es un tema muy cercano a mi corazón y que cada vez va obteniendo más relevancia, ¿no? Como siempre, pues hay que empezar con un disclaimer, si no, no seríamos abogados. Las opiniones aquí expresadas se hacen a título individual, basadas en mis estudios y experiencias únicamente, y de ninguna manera constituyen ninguna opinión legal ni representan posiciones de las compañías ni de las autoridades mencionadas. No, es básicamente a raíz de tu experiencia, básicamente como experto en compliance, ¿no? Y este tema tan importante que alcanza no solamente a la industria farmacéutica, sino a todas las industrias, ¿no? En ese punto, Jorge, la doctrina jurisprudencial empezó creando el famoso derecho al olvido, ¿no? Como una herramienta de protección a los derechos fundamentales, a la intimidad digital de los individuos. Pero en la actualidad, emplear este único paradigma conceptual ha encontrado sus limitaciones, puesto que no se pretende el derecho al olvido per se, sino simplemente la limitación de los usos de la informática en cuanto al data mining, ¿no? Es decir, aseguradora o compañía de telefonía o compañía de luz, no quiero que me borre de ningún listado, solo quiero que no extrapole mis datos de consumo gracias a algoritmos para estudiar cómo cobrarme más el año que viene, ¿no? ¿Es este el paradigma o cuál es tu visión al respecto? La pregunta es muy, muy interesante y por sí misma da para horas y horas de conversación. Creo que como punto de partida, cabe señalar que cuando hablamos de privacidad de datos y de protección de datos, podemos encontrar un sinfín de criterios de interpretación y antecedentes jurisprudenciales que varían de país a país e inclusive de estado a estado dentro de los propios países, ¿no? En este caso, respecto del derecho al olvido, encontramos como antecedente por excelencia la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, en este caso muy famoso de Google España contra la Agencia Española de Protección de Datos y un individuo en lo particular, ¿no? Muy por encima, el caso va así. En 1998, un periódico local, en España, un periódico español, publica que la propiedad de un individuo sería sacada a subasta para saldar su deuda con la seguridad social, ¿no? Esto es un procedimiento relativamente común y similar en algunas otras jurisdicciones, ¿no? Es el caso que en 2009, más de un par de décadas después, bueno, una década después, el individuo empezó a buscar la desvinculación de estas notas, ya que cuando introducía su nombre y apellidos en el buscador, aparecía la referencia a esas notas a pesar de que el embargo el remate estaba solucionado y resuelto desde hacía años. Poniéndonos en los zapatos del individuo, pues es bien entendible esta situación, ¿no? No hay que pensar demasiado para entender que una información obsoleta y despojada entonces de su contexto podría haberle generaciones y afectaciones reputacionales, patrimoniales e inclusive en su salud mental, ¿no? Algo tan básico como la autopercepción y cómo eres percibido tal vez por tus socios de negocios y por tu familia, pues desde luego que es importante para el individuo. Después de mucho análisis, este caso concluyó estableciendo que en efecto existe un derecho de la desindexación de enlaces en motores de búsqueda en determinadas circunstancias,
con independencia de que la publicación de origen, en este caso el periódico, el remate que salió publicado en el periódico, sea algo lícito. Concluye esta sentencia que el derecho al olvido no es absoluto y que hay algunos otros derechos que se encuentran articulados y que se deben de buscar un equilibrio justo entre el derecho del individual al olvido, pero también el legítimo interés de estos usuarios de Internet interesados en acceder a esta información. Entonces, en ese sentido, eso es la máxima, ¿no? Existe esta protección, existe el reconocimiento de este derecho al olvido, sin embargo, no es absoluto de ninguna forma y se debe de visualizar en conjunto con otros derechos que existen y deben estar articulizados de acuerdo a su mayor o menor valor, dado un caso, ¿no? En México, hablando del derecho al olvido, encontramos la primera referencia en un texto legal en agosto del 2021, o sea, no hace mucho. Esto en un código local de la Ciudad de México, el artículo 1392 bis, que establece que si un testador no dispuso sobre el tratamiento de su información personal que estaba almacenada en registros electrónicos, ya sean públicos o sean privados, el albacea o el ejecutor de su sucesión debería solicitar a las instituciones públicas o a las instituciones privadas esta eliminación de forma automática con la finalidad de salvaguardar este mencionado derecho al olvido, ¿no? Esta inclusión en un cuerpo legal actualmente es objeto de análisis y la Suprema Corte de Justicia ha señalado en su sentencia algunos comentarios muy interesantes, ¿no? Como de primera forma hace una crítica a esta legislación, arguyendo que es un falso derecho al olvido o que está mal entendido este derecho al olvido y que no puede ser aplicado sin calificaciones en México, debido a que la propia Constitución establece que la presunción de que toda información pública se debe de mantener pública sin que el mero paso del tiempo pueda ser determinante en la pérdida del interés del público de dicha información, ¿no? Esto con la finalidad de salvaguardar, digamos, la verdad histórica. Ahora bien, respecto de este caso que planteas sobre la extrapolación de los datos, es un tema por sí mismo fascinante y que puede ser objeto de estudio desde diferentes perspectivas, ¿no? Creo que en ese aspecto ya deberíamos de hablar de ética de datos, dentro de la cual podemos encontrar algunas intersecciones con otros campos de estudio u otros conceptos, como puede ser, por ejemplo, el de justicia algorítmica. Este tema me parece más que interesante, Jorge, que planteas en relación a la justicia algorítmica, ¿no? Porque básicamente la pregunta es, ¿podemos hablar lisa y llanamente de compliance algorítmico, perdón? ¿O existen factores humanos que también deban entrar en este mix de la ecuación, ¿no? Escuchándote, básicamente la ética en el análisis de los datos significa simplemente limitar los usos perniciosos de la informática empresarial, o también debería extenderse a hacer un uso controlado de los estímulos favorables. Por ejemplo, si obsequiamos a los clientes de avanzada edad en Navidades, quizás estamos explotando intencionalmente un uso emocional del incentivo. Es decir, personas mayores que viven solas y descuidadas en algunos casos verán en nuestra promoción un vínculo afectivo, con el que de hecho hemos hecho una fidelización un tanto antiética del cliente, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Esto es un caso inventado totalmente en este momento, pero coméntanos en tu caso los paralelismos que pueda tener este caso en la industria médica, ¿no? O farmacéutica. Gracias, Jimena. Bueno, yo comulgo en lo particular con el concepto de justicia algorítmica, entendido como la aplicación de principios de justicia social y ética aplicada al diseño, implementación, regulación y uso continuo de sistemas algorítmicos con la finalidad de reducir el potencial lesivo de este uso. Esta justicia algorítmica creo yo que necesariamente se debe de nutrir de otras ciencias como la ética de datos, ¿no? Que como rama de la ética debe estudiar y evaluar los problemas morales relacionados con los datos
desde su generación, desde su registro, conservación, procesamiento, difusión, intercambio y uso, pasando por los problemas relacionados al uso de algoritmos, incluyendo usos responsables de inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras prácticas como la innovación responsable, la programación segura, sesgos conscientes e inconscientes, etcétera, ¿no? En ese sentido, desde luego creo y defiendo que se debe de hacer un uso controlado de los estímulos favorables, ya sean estos tangibles o no tangibles, con la finalidad de mantener intocados y proteger bienes jurídicos de mayor valía, como puede ser la salud o la vida. Esto reflejado en los códigos del sector, llamámosle healthcare, cuidado de la salud, farma o dispositivos médicos, es algo que ya se encuentra recopilado y tiene hasta eso varios años de desarrollo. En este sentido, debemos de entender que como cualquier compañía, manejamos un derecho al crecimiento y a la expansión económica que trae consigo beneficios a la sociedad, como es la competencia, innovación, que haya exenciones tributarias que se ven reflejadas en la prestación de servicios públicos, etcétera. Sin embargo, en el caso de nuestro sector, siempre del otro lado vamos a tener bienes de muy alta valía o de muy alta protección legal, como puede ser la salud, la autodeterminación del individuo, el derecho al acceso de alternativas de tratamiento y a decisiones informadas sobre su salud, etcétera. Entonces, una máxima que se ha desarrollado es que una compañía no debe intentar corromper el criterio de un especialista en la salud al ofrecer una u otra alternativa de tratamiento, reconociendo que el tema es altamente complejo y es inaccesible para las personas que no somos médicos, ¿no? En este sentido, la confianza que tú le tengas a tu prestador de servicios médicos es primordial, ¿no? Todas las prácticas que tú puedas generar pueden incidir o pueden traer consigo un abuso en el uso de alternativas de tratamiento que en lo individual pueden traer problemas de salud, pero si estas prácticas se extrapolan a una sociedad, pues desde luego que hay problemas de salud pública muy claros. Esto lo hemos visto muy recientemente en el caso de la pandemia, en el cual la promoción de alternativas o pseudoalternativas como el uso de hidróxido de cloro, pues desde luego que generaron y siguen generando problemas de salud pública muy, muy importantes. Tener todas estas consideraciones a la hora de hacer análisis de datos implica simplemente extender las mismas ahora a este análisis. Sin embargo, para esto hay que entender el telos o la ratio legis o el objetivo primordial de las regulaciones que tenemos actualmente para poder llevar estas razones a las nuevas técnicas de análisis de datos. Y este es el gran desafío que tenemos todas las industrias, ¿no? Porque al final todos los sectores mayores o menores manejan datos, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿cuáles son los indicadores de un modelo maduro de uso responsable de un data mining? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como nota personal, me apasiona a mí que mi trabajo pueda marcar una diferencia, ¿no? Como oficiales legales, oficiales de cumplimiento o responsables de departamentos de datos personales, tenemos que entender que día a día tomamos decisiones que pueden incidir en el acceso a personas alternativas de tratamiento, y una de estas formas es mediante la habilitación de investigación de resultados y economía de la salud, que a su vez puede auxiliar a tomadores de decisiones, elaboradores de políticas públicas y profesionales de la salud a evaluar alternativas terapéuticas y tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? En estos casos, el involucramiento temprano en este tipo de proyectos es básico y los principios éticos deben estar definidos a priori, ¿no? Ya que un marco general de principios éticos evita enfoques estrechos, abordajes ad hoc y excepciones, y aborda el impacto ético y las implicaciones del análisis de datos y sus aplicaciones dentro de un marco coherente, holístico e inclusivo.
algunos indicadores de un modelo maduro de data mining es que ya se encuentra en pie una cultura de prevención, una cultura de cumplimiento y una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Esto generalmente nos va a permitir habilitar procesos internos para que tengamos la certeza de los puntos de data que se vayan a tratar y que estos hayan sido retados desde su concepción, desde una perspectiva multidisciplinaria. Esto también nos va a permitir prever contingencias, en este caso en el patient pathway o el camino del paciente y en el flujo de los datos, de tal manera que no vamos a estar improvisando cada vez que pase algo. Y lo más importante, nos va a permitir asegurarnos que la información sea de calidad desde un principio y que nos permita llegar a conclusiones adecuadas, ¿no? Acá al principio siempre es garbage in, garbage out. Entonces, estos indicadores, pues desde luego hablan de un modelo maduro de data mining. Jorge, no quiero hablar de casos puntuales de empresas en las que hayas trabajado, ¿no? Pero al final, en el marco europeo tendríamos clarísimo que conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos, hay un tratamiento de datos de máxima criticidad, ¿no? Y sensibilidad en todos los datos gestionados a través de la telemetría, ¿no? Es decir, el envío en tiempo real de la monitorización cardíaca y otras constantes vitales, ¿no? Puesto que a estos efectos, dicha norma considera que los datos de salud se encuentran bajo un régimen propio de protección reforzada, ¿no? ¿Cómo se construye una capa protectora mínimamente equiparable cuando una compañía se plantea asegurar estándares de tratamiento éticos de estos datos? Interesantísima pregunta, ¿no? Bueno, por lo menos en mi experiencia, yo sé que la mayoría de las legislaciones de datos contemplan que estos datos relacionados con la salud deben de contar con un régimen de protección reforzada por la sensibilidad o criticidad de los mismos, ¿no? Para tener un contexto, aquí en Terumo Corporation es una compañía que fue fundada en 1921 y actualmente es una compañía global, con presencia en múltiples países, incluyendo Europa, por lo cual no nos es ajena la aplicación de estándares como GDPR. Ordenando y proporcionando contexto, en dispositivos médicos nos es más relevante hablar de protección de datos que de privacidad de datos, ya que el tratamiento de los mismos es primordialmente realizado por las organizaciones del cuidado de la salud, como son los prestadores de servicios de atención médica, quienes son responsables del adecuado resguardo de estos datos sensibles, ¿no? Es un absoluto que, al igual que en medicamentos, tratamientos y técnicas quirúrgicas, todos los dispositivos médicos tienen beneficios y riesgos. Estos beneficios y riesgos son valorados por las diferentes autoridades regulatorias alrededor del mundo, los cuales autorizan y aprueban la comercialización de dispositivos cuando existe una garantía razonable de que los dispositivos son seguros y efectivos para el uso que está previsto y que el perfil de seguridad versus riesgo es aceptable, estableciendo procedimientos de tecnovigilancia para monitorear que este perfil de seguridad riesgo haya sido adecuadamente evaluado. Volviendo a dispositivos médicos, entendemos que los dispositivos médicos cada vez están más conectados a Internet, a redes hospitalarias y a otros dispositivos médicos para brindar funciones que tienden a mejorar la atención médica y que aumentan la capacidad de los prestadores de servicios para tratar a estos pacientes. Estas mismas características de conectividad también aumentan los posibles riesgos de seguridad o en este caso de ciberseguridad, ya que los dispositivos médicos, al igual que todos los sistemas informáticos, son susceptibles a vulneraciones de seguridad, lo cual podría afectar la seguridad y eficacia del dispositivo. En un entorno de atención de la salud que es complejo, los fabricantes, los prestadores de servicios de atención médica, profesionales de la salud y pacientes y cuidadores debemos de trabajar juntos para gestionar los riesgos de seguridad y ciberseguridad. Sin embargo, como fabricantes, reconocemos que es primordial asegurar que nuestros dispositivos
son capaces de mitigar los riesgos de seguridad actuales, pero también aquellos que sean emergentes a lo largo de toda la vida del producto. Es decir, desde su ingeniería deben de intentar abordar los riesgos presentes, pero también todos aquellos riesgos que vayan emergiendo en el ciclo de vida de este producto. Para esto, apegarse a los estándares más estrictos es la clave, ¿no? En este sentido, contribuir a la sociedad a través del cuidado de la salud es tanto punto de partida como Terumo, como una misión corporativa de carácter inmutable, ¿no? Desde esta compañía nos esforzamos en brindar una innovación sobresaliente a la medicina y permitir la mejor atención posible para los pacientes. Es por eso que no hacemos alguna distinción en este aspecto conforme a los mercados que vayan a ir nuestros dispositivos médicos. Jorge, en ese punto también me parece importante que nos puedas trasladar algunos business case o lecciones que hayas aprendido en cuanto al tratamiento ético de la minería de datos que te hayas encontrado en el camino de la profesión. Si hay algún caso que quieras compartirnos. Claro, bueno, se me vienen a la mente algunos casos en mi paso por Centroamérica. Hay uno que en especial me parece muy bonito, en el que hubo una investigación sobre la adherencia de tratamiento percibida versus la adherencia real tomada directamente del dispositivo dosificador, en este caso de hormona de crecimiento, ¿no? Se hacían algunas encuestas a los cuidadores o a los pacientes de cuál era la adherencia a su tratamiento y esta se contrastaba con la información que te daba el propio dispositivo. Las conclusiones fueron muy, muy interesantes y básicamente se concluyó que se sobreestimaba la adherencia del tratamiento autopercibida, ¿no? Del paciente. El paciente creía que había sido más adherente a este tratamiento de hormona del crecimiento que lo que realmente era, lo cual desde luego generaba que la eficacia del mismo no fuera óptima. Este insight permitía hacer campañas de concientización y campañas de adherencia al tratamiento que desde luego se traducían en beneficios metabólicos y en beneficios de la salud del paciente, ¿no? Ese me parece un caso muy bonito y que es un ejemplo muy, muy claro de lo beneficioso que es contar con estos data points. Jorge Alberto, y directamente vinculado a lo que venimos comentando, y para concluir, hablando del tratamiento ético de los datos en el medical device de uso pediátrico, ¿estos datos se rigen por la misma regla de privacidad que los datos de salud de personas adultas? ¿O todas aquellas áreas u organizaciones que traten datos vinculados a menores tienen que incorporar previsiones extras con vistas principalmente a los neorriesgos de tecnología de análisis de datos que todavía no existen en el estado de la técnica, pero que es plausible que se acaben desarrollando en la época en la que los menores de los que hablamos alcancen esa mayoría de edad adulta, ¿no? Está ese límite delgado, ¿no? En relación a estos datos, ¿no? Que se deben gestionar. Esa pregunta tiene un tanto truco. No hay una respuesta clara. Sin embargo, en mi opinión, considero que se le debe dar el mismo tratamiento, ya que en principio, al ser datos de salud, ya deben de ser considerados con el mayor régimen de protección que la técnica te permita. El establecer diferentes modelos de qué tan estricto eres o diferentes modelos de protección implicaría que si estos existen, a uno no le estás dando los recursos necesarios que tú deberías. En lo particular, yo creería que ambos deben de ser manejados con el máximo estándar que te sea disponible en cuanto a recursos y técnica, ¿no? Como fabricantes y como oficiales de cumplimiento y responsables de datos personales, me parece que es primordial asegurar que los dispositivos médicos sean capaces de mitigar los riesgos de seguridad actuales y los riesgos de seguridad emergentes, ¿no? Para esto es clave asumir esta responsabilidad y darles el estado de arte que te permita tu técnica, tu conocimiento y tus recursos. Hablando de riesgos emergentes, el refinamiento de las técnicas, por ejemplo, en cuanto al análisis predictivo,
cada vez hace más difícil que las personas puedan entender cómo el análisis de datos, llamémosle datos superficiales, eh, pueden inferir datos latentes y muchísimo más sensibles. Esto en algún momento nos llevará a un cambio de paradigmas, atendiendo a que uno, cada vez es más complejo tomar decisiones significativas y decisiones informadas sobre si compartir o no estos datos superficiales. Y dos, el análisis predictivo también crea amenazas nuevas como sesgos dañinos, manipulación o potencial de manipulación y potenciales de injusticia procesal que van muchísimo más allá de la privacidad. Creo que es responsabilidad, en este caso de los fabricantes y de la sociedad, hacer una cultura o ser cultos en cuanto a los riesgos y estar muy alerta, ¿no? En cuanto el cambio de paradigma sea necesario, que en este momento va siendo necesario. Creería que en algún momento, para que la ley de privacidad ofrezca una protección significativa, se debe de pasar de un enfoque de control y protección individual a un modelo de protección social. En estos casos, como industria, debemos de pugnar porque este modelo de protección social vaya siendo recogido cada vez más en nuestra autorregulación. Jorge Alberto, muchísimas gracias. Ha sido más que interesante. Creo que es un tema sobre el que las empresas van a tener que prestar mucha atención de cara al futuro, y creo que post pandemia se tiene que prestar especial atención a la gestión de los datos de salud, ¿no? Que hoy en día es muy amplio, no solamente desde los sectores tradicionales, clínicas y hospitales, el sector farmacéutico, pero también todos los servicios de telemedicina y salud digital que hoy en día se están implementando y que también tienen que implementar medidas en este punto, ¿no? Así que muchísimas gracias por este espacio. Ha sido muy enriquecedor y desde ya estoy segura de que toda la comunidad de Compliance Sin Fronteras está agradeciendo toda la información que nos has compartido. Muchísimas gracias a ti, Jimena. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Jorge.